Buenas noches. En el programa de ayer, anoche, se me pasó la hora sin poder rendir tributo a la figura de Henry Peace, cuya muerte sin duda me entristeció, porque era una rara avis en la política peruana, ¿no? Un hombre preocupado por los temas mismos y no por la politiquería. Un hombre que se movía en el mundo de las ideas y de las propuestas y no de las invectivas o los insultos. Uno podía discrepar de él, yo discrepaba de hecho de muchas de sus ideas, pero debo reconocer que era un hombre serio, un hombre que estudiaba los problemas, proponía soluciones y buscaba acuerdos. Y diríamos que no solamente fue un intelectual y un profesor universitario que publicó pues varios libros, sino que fue un buen ejecutor, un buen gerente. Él fue, recordemos, el teniente alcalde de Alfonso Barrantes cuando este fue alcalde de Lima en los 80. Y su aporte fue darle capacidad ejecutiva a esa gestión, porque Barrantes no era un ejecutor, no era un gerente. Él fue, por ejemplo, el artífice de que se transfiriera 2 puntos del IGB a las municipalidades, que fue una gesta, una lucha, digamos, que él encabezó y que finalmente logró. Y eso le dio a las municipalidades en general en el Perú muchos más recursos de los que tenían. Ese fue el punto de partida real, digamos, del proceso de descentralización, fuera de la devolución de las elecciones municipales que Belaúnde restableció, ¿no? En el Congreso, Peace intentó llevar adelante la reforma política, la reforma del Congreso, que es una reforma que todavía necesitamos, que tanto necesitamos en realidad, que no se ha logrado todavía concretar. Habría que terminar de debatir una reforma política y aprobarla, ¿no? Ese sería el mejor homenaje que podría hacérsele. Mis condolencias a su familia. Bueno, hoy la Junta de Portavoces, hablando de Congreso, pues aprobó el nuevo cuadro de comisiones y hay pocos cambios. Por ejemplo, Solidaridad Nacional mantiene la comisión de fiscalización, que en algún momento la pretendió Perú Posible. Gana Perú, pierde una comisión, la de defensa del consumidor, que pasa a esta nueva bancada formada por los disidentes de Gana Perú, que se llama Dignidad y Democracia. Y por otro lado, Solidaridad Nacional también pierde una comisión y esta pasa a Concertación Parlamentaria, que es donde están los 4 integrantes del APRA, Carlos Brus y otros, digamos, nuevos integrantes que emigraron de Unión Regional. Y entonces pasaron de tener 1 a 2 comisiones. Ahora tienen Comercio Exterior y Relaciones Exteriores. Bueno, y hablando del Congreso, pues la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, nuevamente se reunió con otra bancada, esta vez con la de Perú Posible y acompañada de algunos ministros, y tocaron algunos temas. Estos fueron los temas de los que se habló. Escuchemos. En el caso de esta bancada, de esta confluencia de Perú Posible, un común denominador ha sido la reactivación del Consejo Nacional de Descentralización. He venido acompañada de un pool de ministros precisamente para abordar directamente las inquietudes de esta bancada en materia de salud, de desarrollo e inclusión social, de vivienda y de educación. Una preocupación también, además del Consejo Nacional de Descentralización, cuya mirada revisaré al interior de la PCM, es la forma como se implementará la ley universitaria recientemente aprobada por el Congreso de la República. La problemática que gira alrededor del arbitraje también está, por supuesto, la lucha anticorrupción. Hemos hablado de grandes reformas políticas en este sentido. ¿Cuánto podemos trabajar juntos para erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno? Bueno, parece que la bancada de Perú Posible le ha pedido el restablecimiento del Consejo Nacional de Descentralización, que existió durante el gobierno de Alejandro Toledo y que fue suprimido por el gobierno del expresidente Alan García, creándose simplemente una Secretaría de Descentralización que depende directamente del presidente del Consejo de Ministros. Pero aquí lo fundamental que hay que pedir es una reforma de la descentralización, no el restablecimiento de una oficina o de una burocracia que ya existe por lo demás, sino una verdadera reforma de la descentralización. Se necesita establecer mecanismos de control,
de monitoreo, de sanción a las autoridades y a los gobiernos que incumplan políticas nacionales. Se necesita recentralizar algunas funciones clave, en fin, se necesita una verdadera reforma, y lo del canon, por supuesto. Bueno, Daniel Abu Gataz intentó explicar a qué se refirió con lo de ratas, y que el destino los destinatarios de ese calificativo no eran las gentes que se digamos, retiraron de Gana Perú y formaron una nueva bancada. Y le echó la culpa a Canal N y a América Televisión y al Grupo El Comercio de haber tergiversado sus palabras. Escuchemos. Yo los llamé y los denominé, como ya lo dije públicamente. Yo no me he referido absolutamente a nadie. Es una situación estructural de la política peruana. Si el Grupo El Comercio comienza a poner en Canal N, en Canal 4, en todos los medios escritos, que me he referido a ellos, cuando nunca me he referido a ellos. Usted no se refería a ellos, congresista. Usted no se me he referido. Pero ellos se han dado por aludidos. Es su problema. Ese es su problema. Ya he dado las explicaciones del caso y yo me he referido a ese tema. No me he referido a ninguna persona en particular, por lo tanto nadie tiene por qué sentirse aludido. Ana Jara no puede saber lo que yo he hablado con Juan Pari porque yo no he hablado con Ana Jara. Porque en todo caso, en primer lugar, yo no he hablado con Ana Jara. Entonces, Ana Jara que hable por lo que ella habla y por lo que ella responde. ¿La exhortación que hace? La exhortación que hace, bienvenida a la exhortación que haga ella. Y ella, si ya marcó distancias claras, que Daniel Abu Gataz no representa al Ejecutivo, como no lo represento. Como no represento a la bancada, porque la bancada tiene voceros. Y no represento al partido porque el partido tiene una vocería. Entonces, si todos saben que esto es una opinión personalísima de Daniel Abu Gataz, ¿por qué hacen tanta bulla? Pero congresista, ¿por qué hacen tanta bulla? La presidenta del Congreso, Ana Solórzano, ha pedido que todos los congresistas se dirijan con respeto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y hay que pedírselo también a los líderes políticos, como el señor Alan García, que manda cada pachotada, que algunos medios festejan más que otros, insulta al presidente de la República permanentemente, inclusive Mulder ha tenido que salir a decir que es una broma. Entonces digamos pues en el mismo tono de Mulder que yo también he dicho una broma, pues, ¿no? Entonces, por favor, yo no soy un político tradicional y no voy a ser un político tradicional. Bueno, tiene razón en lo de Alan García, ¿no? Que a veces se pasa francamente y afecta a la institución presidencial, algo que él en algún momento ha defendido. Pero en lo del Grupo El Comercio y Canal N, él echa la culpa de la interpretación que todo el mundo hace, porque él lo que dijo en su declaración original es que en el 4º año del gobierno todo el mundo se van las ratas, se van, ¿no? Y obviamente se estaba refiriendo a lo que acababa de ocurrir en el Congreso. ¿Y quiénes se habían ido? Se habían ido pues los que conformaron luego la bancada de Dignidad Nacional. Entonces, ¿a quiénes se refería? Bueno. Hoy el Ministerio de Salud convocó una reunión para informar por qué es que no pueden ceder en la huelga de los médicos, que hay un acuerdo con una nueva escala salarial que está en ejecución. Los médicos están pidiendo una nueva escala salarial distinta, están pidiendo otros aumentos distintos a los que ya se acordaron hace menos de un año en realidad, y que hay una reforma en marcha, en fin, todos los argumentos que ya hemos manejado en este programa, e incluso se explicó lo que se está haciendo para evitar que la huelga afecte a los pacientes, como por ejemplo convenios con clínicas, con CISOL, en fin, descuentos a los propios médicos. Dicho sea de paso, reafirmaron que el acatamiento es muy pequeño, 5% en Lima y 11% en promedio en provincias, en algunos lugares más que en otros. Bueno, y dicho sea de paso, en gestión hoy hay la información de que la ejecución de los proyectos de inversión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cayó 5% de enero a julio, en un año en que debería haber más inversión que nunca para contrarrestar la caída de la inversión privada. La inversión del gobierno central es la más atrasada de todas. El Ministerio de Transportes ha caído 5%, es increíble esto. Y bueno, hay sectores como educación que solamente han tenido un avance de 20%, y todavía pues no ha logrado el ministro Saavedra modernizar la gestión, introducir un shock de gestión que le permita a ese sector ejecutar los proyectos. Algo parecido ocurre en salud, no se han modernizado esas burocracias. Es hora que ingresen pues ya a la ley de servir, a la ley de servicio civil. Bien, el CIRA
hay una noticia en el sentido de que el cierre del parqueo subterráneo de Miraflores se demoró 1 año y 11 meses en salir. Eso tiene que ver con la demora pues en la inversión pública, ¿no? Y todo lo que no sale todavía es un estudio de impacto ambiental. ¿Para qué se necesita un estudio de impacto ambiental si en una obra dentro de un distrito ya consolidado como Miraflores? Es increíble. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con el tema de las cifras de la policía. Vamos a estar con el exministro Wilfredo Pedraza y con el ex viceministro del Interior Ricardo Valdés, luego con Gastón Pacheco de ADES, preguntándole por qué están cayendo las exportaciones y algunas de las exportaciones no tradicionales de una manera tan fuerte, y finalmente con Fernando Castillo Torres del Ministerio de Energía y Minas, porque hay novedades ahí, está funcionando el sistema de gestión social y hay nuevas inversiones que se anuncian. Regresamos.